Estamos aquí nuevamente hoy en otro episodio de Voces de Karma, el podcast donde entrevistamos a personas influyentes de Almería, empresas, hablamos de tecnología, redes sociales y de todo un poco, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, ya que a muchos lo conocéis más que todo por ser un foodie, viajero, amante de la buena mesa. Pero detrás de los restaurantes y los viajes hay una historia de constancia, de criterio, de mucha organización, porque no es el típico influencer que uno ve como una persona que ha llegado por accidente o que solamente se dedica a esto porque se logró viralizar. Detrás de esto hay un médico, un militar, un profesional, no solamente un amante de la cocina. Hoy con nosotros tenemos a Álvaro Martín González, mejor conocido como Dr. Foodie. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer estar aquí en Almería contando un poco mi historia y transmitirla a quien no me conoce y a los que me conocen también. Álvaro, una pregunta. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo de médico militar, anestesista, llegas a ser Dr. Foodie, un influencer referente en el sector, sobre todo en la parte de cocina y locales y gastronomía? Pues mi profesión, soy médico militar, me dedico plenamente a ello en Madrid, aunque soy de Almería, y busco cualquier hueco para buscar las mejores experiencias gastronómicas en España, en Andalucía y en Madrid, donde vivo, y fuera de España. Me dedico a estar en quirófano plenamente, a hacer guardias y a trabajar mucho, pero mi hobby, mi pasión es la gastronomía y así intento transmitirlo en redes sociales. ¿Cuándo decides abrir la cuenta? O sea, ¿esto fue algo de que tenías una idea clara? ¿Ocurrió por el azar? Pues fue un proceso bastante natural. Yo siempre me ha gustado comer muy bien desde pequeñito y mis padres me lo inculcaron y así he ido subiendo el nivel quizás y comiendo cada vez y buscando la excelencia cada vez más en restaurantes y en cualquier bar y en cualquier sitio. Entonces poco a poco iba haciendo vídeos en redes sociales, mis amigos me animaban a que me abriera una cuenta porque fue el boom de cuando los influencers gastronómicos hace aproximadamente 4 o 5 años empezaron a surgir todos estos y me atreví subiendo un vídeo, una foto y a la gente le gustó y así empezó todo. Vámonos a ese vídeo en concreto, el primero. ¿Te acuerdas dónde lo subiste? ¿Cuándo fue? Pues yo estaba destinado en Rota, la base de Rota, y allí haciendo navegaciones con la Armada, había un chiringuito muy famoso allí en Rota que me gustaba mucho, se llamaba Las Dunas y ahí fue mi primera foto, mi primer contenido gastronómico y que lo subí justo cuando me mudé a Madrid porque ahí ya tenía un recorrido y tenía bastante contenido guardado y al final lo subí, pero fue mi primer restaurante que lo recuerdo con mucho cariño. Y cuéntanos algo, ¿cuál dirías que ha sido el video más viral que has hecho, el que más te ha sorprendido? Pues el vídeo más viral que tuve en su momento, que fue aproximadamente hace 2 años o 3 años, fue cuando visité el restaurante de David Muñoz, Diverso, que lo compartió y me animó a muchos seguidores a conocer mi perfil, que yo creo que estaba muy bien organizado y tal, pero no tenía ese punch de viralidad y que me lo dio David Muñoz. Y por otra parte también un viaje a Nueva York que conseguí que muchos perfiles de allí de Estados Unidos se fijaran y mucho público de América Latina, sobre todo en Estados Unidos y América Latina, me siguieran con un vídeo de un sándwich del Katz's Deli, que es el sándwich más famoso del mundo quizá y que eso hizo que la cuenta fuera como un tiro. Cuéntanos algo. Hoy en día, cuando subes un vídeo, ¿lo subes pensando para que funcione o para que sea lo más honesto posible? Hoy en día, cuando un influencer sube un vídeo, yo creo que busca siempre la viralidad, pero no tiene que perder de vista que tiene que ser algo veraz, honesto y que al final transmita una información que sea valiosa para la persona que te sigue. Y yo creo que lo hago bastante bien porque no me vendo a cualquier sitio y creo que lo que transmito es bastante veraz y la gente confía en mí y así me lo transmite, el feedback es bueno, así que creo que tienes que ser natural y que lo que cuentes sea real. O sea que no buscas likes, buscas más una experiencia auténtica. Es verdad que tiene que ser natural y una historia real lo que cuentes, pero siempre tienes que tener en cuenta que estás en una red social y esto funciona como a Instagram o a TikTok
quiere que funcione. Entonces tienes que adaptarte un poco a cómo va modificando las pautas las redes sociales para que tu información le llegue a más gente. Nos planificamos para que sea viral, pero sin perder la autenticidad y ser veraces a la hora de dar una opinión. Exacto, yo creo que el mix entre naturalidad y la historia que sea real, tienes que combinarlo con técnicas de marketing digital, supongo, o redes sociales que al final consigas que tu información le llegue a más gente. Álvaro, ¿y cuáles son los influencers que influencian a Dr. Foodie? Los influencers que más me inspiran, hay muchísima cantidad, pero hay que saber identificarlos y saber que la información que transmiten es veraz. Y conozco muchos, al final en redes sociales nos conocemos prácticamente todos los foodies, y os puedo recomendar varios. Por ejemplo, Guía Sevillana en el sur, yo creo que enseña unos restaurantes y unos bares muy interesantes, muy reales, muy castizos, con una historia detrás de cada uno de ellos y que lo cuenta muy veraz. Por otra parte está, por ejemplo, Nieves Felipo en Madrid, que lo hace todo desde un punto de vista muy estético, le mete lifestyle más actualizado y te recomienda los últimos sitios prácticamente antes de que abran. Ya ha estado ella comiendo y está muy gracioso y la verdad que lo hace muy bien. Y después, por ejemplo, los grandes foodies o críticos gastronómicos que yo sigo mucho y me inspiran y quizás son mi gran inspiración, son Guille Dávila o Alberto de Luna, que son personas que han comido en los mejores restaurantes del mundo, conocen el mundo del vino muy bien y al final transmiten autenticidad y que confío mucho en ellos. Restaurante con más ganas de conocer este año, uno con identidad propia. Pues yo creo que en el sur a Poniente y en el norte Azurmendi de Necoacha. Producto fetiche. Pues estoy entre dos. Yo creo que la gamba roja de Almería es impresionante, pero la quisquilla, la verdad, que es brutal también. Máximo gastado en un restaurante. Pues fue en Copenhague, en un restaurante que se llama Alchemist, y fueron 1.200 euros, que lo disfruté muchísimo. Recomiéndanos un vino. Un vino. Te puedo recomendar una zona, por ejemplo, Jerez, los vinos de Pasto, que son muy diferentes, y una bodega que se llama Bodega de la Riva. Peor experiencia que has tenido. Peor experiencia, la verdad que he tenido pocas, pero restaurantes con mucho nivel, un 3 estrellas en Japón, que la verdad que me dijo poca cosa y la verdad que la experiencia no fue como esperaba. Se llama Sesan, el restaurante. Álvaro, ¿trufa o caviar? Pues soy mucho más de caviar. La verdad que creo que aporta más y la trufa sí es verdad que veo que está sobrevalorada. El mejor plato que has probado nunca. El mejor plato quizá una gamba roja bien hecha a la sal enfrente a Cabo de Gata, yo creo que puede ser uno de los mejores platos que te puedes comer. Álvaro, ¿cuánto hay de improvisación de real en tus vídeos? ¿Cuántos errores intentas tapar o los dejas a la hora de la edición y la publicación de ese vídeo? Pues la verdad que ¿cuánto hay de improvisación en un restaurante o en un vídeo que subo? La verdad que intento ser bastante organizado y creo que es importante improvisar y ser natural porque eso conecta más con el seguidor. Y por ejemplo, aquí voy a meter a mi mujer, que es Gloria, que yo creo que ella es más natural que yo y aprendo mucho de ella. Yo creo que es muy importante conectar de forma natural y no ser tan serio, porque esto no es ningún periodismo gastronómico tan formal, y creo que es importante ser natural y que la gente que te conozca tal igual como eres. ¿Crees que mostrar imperfecciones conecta más con la audiencia? Por supuesto, yo creo que es un punto a mejorar en mi cuenta, que yo creo que lo hago todo como muy organizado y muy formal, y creo que debería ser más natural y mostrar tal como soy y cómo disfruto de un restaurante en vivo. Vale, pues ¿tú te consideras un crítico gastronómico como tal o das más tu opinión como usuario cuando vas a un restaurante? No me considero crítico gastronómico porque no tengo ninguna formación como tal y yo lo que intento es contar. O sea, hay diferencia entre el relato o la crítica en redes sociales y yo creo que lo que hago más es contar una historia. Sí es verdad que le doy alguna puntuación a los restaurantes para que mis seguidores sepan diferenciar entre uno y otro.
pero creo que lo que hago es contar historias y que para eso necesitarías un poco más de formación para poder criticar un restaurante de forma profesional. Vale, entonces Álvaro, cuéntanos algo. ¿Qué es lo que tú buscas en un restaurante para hacer una review de este? Pues lo que yo busco en un restaurante para hacer una review quizás es lo más complicado, porque tienes que seleccionar una serie de ítems como pueden ser la identidad propia del restaurante, la experiencia, al final el entorno natural donde está el restaurante es muy importante, la innovación del chef, al final tiene que salirse un poco de la norma general, tiene que destacar por algo, el servicio y la atención cada vez es más importante, eso es un punto que cada vez le doy más importancia y yo creo que marca la diferencia en un restaurante, la bodega que esté actualizada y que tenga cosas chulas y la historia al final que te cuenta el restaurante que sea diferente, sobre todo que sea diferente al resto. Bueno, Álvaro, tú tienes, sobre todo dentro de los que seguimos tu cuenta, vemos sobre todo que tienes mucho en Madrid, ¿no? Tienes muchos restaurantes en Madrid y sobre todo los almerienses que subimos muchas veces a Madrid nos fijamos en tu cuenta por ver un poquito qué has actualizado y qué has puesto. Dentro de Madrid, de la variedad que ya conocemos y demás, ¿consideras que es un destino mundial gastronómico? Pues yo creo que Madrid está a la orden mundial y creo que actualmente es uno de los destinos gastronómicos más importantes y así lo refieren muchas guías gastronómicas, ya puede ser Michelin, guía Repsol o guías internacionales como The 50 Best o The Best Chef Awards, porque tenemos un nivel espectacular de producto en España y una formación de los chefs que hacen que haya proyectos que mueven mucha gente y mucho turismo gastronómico y que yo, que llevo viviendo aproximadamente 10 años, estoy viendo cómo evoluciona poco a poco de una forma espectacular. Álvaro, sabemos que las agencias de marketing gastronómico tradicionalmente tienen una fuerte influencia en lo que son estas publicaciones y estas guías famosas tipo guía Repsol, tipo guía Michelin. ¿Está pasando lo mismo con los influencers gastronómicos? ¿Están contactándoles para promover cierto tipo de establecimientos sobre otro? Es un tema bastante controvertido ahora mismo porque hay muchos restaurantes que yo creo que se están fijando más en los premios y en aparecer en esas guías más que en darle esa felicidad al comensal. Entonces yo creo que no se puede perder de vista que los restaurantes tienen que fijarse en la felicidad y en la experiencia gastronómica del comensal. Pero obviamente una guía Michelin o una guía Repsol te posiciona y tienes que darle importancia que se merece y la verdad que es muy importante. Y nosotros trabajamos con algunas agencias de comunicación y ayudamos a que estos restaurantes muchas veces se posicionen, porque al final los influencers gastronómicos tienen bastante poder en redes sociales y son capaces de llenar un restaurante, sobre todo los más grandes. Mira, conecto esto que estamos hablando de las agencias de marketing y comunicación, sobre todo con el tema de las colaboraciones, que está muy en auge hoy en día. Y lo que hablábamos al comienzo del podcast de la necesidad de ser auténticos y honestos con los comensales, con los viewers en este caso. ¿Qué nos puedes decir tú de cómo ha sido tu experiencia a nivel de colaboraciones con agencias, con restaurantes? ¿Y qué pasa si hay una colaboración, y lo incluyo, y realmente va mal, aunque tú conoces el restaurante, y hay una colaboración que te invitan y demás? Ahí lo metes, lo valoras bien, lo valoras mal. Pues el tema de las colaboraciones es bastante controvertido, porque al final cualquier crítico gastronómico, cualquier influencer gastronómico acepta colaboraciones, yo creo que el 99%. Entonces al final tienes que revisar bien qué colaboraciones vas a hacer, contarlo de forma veraz a tus seguidores y hacer una buena selección del restaurante que vas a contar, porque al final te puede influir de alguna manera, eso es obvio, pero tienes que ser siempre real y no mentir a tus seguidores, eso es la norma número 1. Al final, si una cosa ha salido mal, aunque haya sido una colaboración, tienes que contarlo como tal, y eso tiene que ser una condición previa al hacer una colaboración siempre. Claro, porque ¿qué pasaría si un chef de Madrid ya puede saber que Álvaro tiene cierta influencia y te invita a una apertura, incluso ya no en colaboración, ¿no?, sino como una inversión económica para él, ¿no?, una colaboración pagada, y realmente tu
¿Tu crítica en este caso gastronómica es totalmente real o espera probar y después eres totalmente honesto con tus seguidores? Sí, es verdad que una experiencia cuando es una colaboración puede cambiar un poco porque hacen más hincapié en el servicio en sala, el trato puede cambiar siempre un poco, entonces eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces la importancia es de ser objetivo y comparar mucho. Al final, el ir a muchos restaurantes y el hacer colaboraciones de vez en cuando con restaurantes incluso de alta cocina, tienes que ser objetivo para poder diferenciar y después plasmar eso en un vídeo, en una fotografía, en una crítica gastronómica. Entonces la importancia es la experiencia y el contarlo tal cual lo has sentido. ¿Te ha ocurrido que un restaurante, después de una primera reseña que le has hecho, te haya contactado una segunda vez ya que ha mejorado algo que tú has indicado? Pues no es que tenga mucho feedback de los restaurantes a los que he ido, pero en concreto alguna colaboración sí ha ido muy bien y me han vuelto a contactar porque el restaurante ha ido muy bien en los meses posteriores. Y un ejemplo es Otoro en Madrid, un sushi que recomiendo muchísimo, que me encantó, que me dijo que los meses posteriores a yo ir y subir mi reseña se llenó de médicos, porque al final, como me siguen muchos compañeros del sector, pues eso habla de que al final una buena review honesta y que conecta con la gente se puede convertir en un buen factor de marketing para un restaurante. Álvaro, dentro de todas las situaciones que has tenido en tus viajes, en tu experiencia de visitando estos restaurantes tan buenos, cuéntanos alguna situación curiosa o surrealista que te haya pasado en uno de tus viajes. Pues una situación surrealista que me ocurrió en un restaurante que es quizá el mejor restaurante que haya visitado nunca, es Alchemist en Copenhague, que yo invito a conocer a todo el mundo porque es una experiencia global, ya no solo comida, es desde un punto de vista completo la experiencia. Y una de las salas en las que comes, por ejemplo, acabas comiendo pintura y pintando en la pared con el resto de comensales, pintura comestible y haciendo un graffiti en una pared. Y eso son experiencias que al final marcan y al final te marcan por completo, y yo creo que es una experiencia que no volveré a vivir nunca. ¿Recuerda algunos platos en cuestión de este sitio que sean o tipo gore o más? Yo he visto fotos del sitio que son espectaculares, porque nos comenta un poquito más de este sitio. Pues el restaurante Alchemist, el menú es aproximadamente unos 50 pases, así que hay de todo tipo, desde un cerebro de cordero hasta una pata de pollo, pero todo desde un punto de vista con una estética muy curiosa y que al final el sabor no lo deja nunca de lado. O sea, al final, aunque sea muy gore o pueda parecer muy invasivo o muy diferente, el sabor siempre se mantiene y la verdad que está todo riquísimo. Son 50 pases. ¿Pasas por 50 salas? ¿Estás siempre en la misma sala? Cuéntanos un poco. El restaurante son aproximadamente 6 salas y son 6-7 horas de experiencia, y yo creo que merece muchísimo la pena porque es algo súper diferente. Encima mete el tema digital, mete mucho la inteligencia artificial en el tema audiovisual, que es una parte importante de la experiencia, y yo creo que es un 2 estrellas Michelin que merece la tercera porque va a ser el nuevo mejor restaurante del mundo, sin duda. Álvaro, pregunta rápida. Top 3 mundial. Pues mi top 3 mundial, quizá Alchemist en Copenhague por lo gore y lo completo que es. Por otro lado, en Perú, en la zona del Valle de Sagrado de Cuzco, 1000, que es el restaurante de Virgilio Central de I+D increíble. Y por otra parte, Franzen en Dubái, que se traslada al restaurante que tiene en Estocolmo con una mejora de producto de Japón y una versión asiática increíble, espectacular. Perfecto. Álvaro, cuéntanos rápido. Top 3 restaurantes de Madrid. Pues mi top 3 de restaurantes en Madrid, quizá Diverso, por la entidad y porque es una fusión increíble y que ha marcado el resto de España. Por otra parte, tercer mejor restaurante de Madrid a mi gusto, quizá Osa, que está a la Ribera del Manzanares y tiene una parte castiza y sobre todo moderna, que me parece un espectáculo. Y como segundo restaurante, quizás Saddle, porque lo disfruto mucho, el servicio en sala es también algo que se sale de lo normal.
y es una forma de conocer la gastronomía madrileña con la historia de Madrid de forma muy veraz. Álvaro, pregunta rápida. Top 5 restaurantes de Almería. Pues voy a decir los 5 sin orden específico que me gustan y que bastante frecuento, como puede ser Saman Bar en Rodalquilar, porque el entorno y el rollito que tienen es espectacular. Después Bacchus, que fusiona la cocina asiática y de América Latina muy bien. Por otro lado, La Villa en Aguamarga, que el entorno es genial y Martín Soler y Emilio lo hacen muy bien. Y por otra parte también La Lonja en Valerma, porque tiene un producto marino espectacular y encima comes enfrente al mar con las barquitas marineras. Y el Chiringuito Juan Mariano también en Carboneras, que me parece que tiene esa esencia de chiringuito y se disfruta muchísimo. ¿Cuál fue el que dijiste que mezclaba asiático y latino? Bacchus. Bacchus es el de puta madre. ¿Dónde queda? Agua Dulce. En Agua Dulce. Se reservará para el 14. Vale. Pues mira, me apunto uno ya para hacer una reserva, que suena súper interesante. Pues la verdad que Bacchus yo creo que te va a gustar mucho. Vale. Vamos a seguir hablando de Almería, Álvaro. El tema de la tapa de Almería, que a veces es controversia porque los mismos propietarios de los restaurantes, ¿no? Tienen ahí como un poco el encuentro de entre seguir poniendo la tapa incluida con la bebida, hacer unas tapas con un complemento, que es lo que se está haciendo mucho últimamente. Y luego hay dos tipos de vertientes. Gente que quiere la tapa con la bebida y que no quiere complemento y no quiere evolucionar, y gente como la que creo que es un grupo que no incluimos nosotros, que no le importa pagar un poquito más, pero quiere algo diferente a lo que viene siendo una hamburguesa, un lomo o un trozo de queso, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú como almeriense y como experto en el tema? Yo creo que la tapa es un tema bastante controvertido actualmente y que, como dices, hay dos vertientes de la tapa. Y lo importante es que no se pierda la identidad de la gastronomía en Almería, porque la tapa tiene que decirte algo de la historia de Almería. Por una parte, podemos tirar de producto y una tapa más sin tanta elaboración, que no tenga complemento y que yo creo que debe ser que se relacione mucho con el producto de Almería. Y por otra parte, nos iríamos más a un pincho vasco similar, en el que la elaboración sea más importante y que pueda tener un suplemento, pero que al final tenga una calidad que merezca la pena y que diga algo de la identidad de Almería. Yo te digo, aquí hay una parte muy interesante, porque yo ofrezco una perspectiva curiosa, ¿no? Porque durante muchos años fui turista de aquí de España, venía a veranear, y ahora tengo la perspectiva también de quien vive aquí en España, ¿no? Y siempre he reconocido que una de las cosas que al turista le hace más ilusión es el tema del tapeo. O sea, porque es algo que es tan distinto a lo que ves en cualquier otra gastronomía a nivel mundial, que yo creo que desde mi punto de vista muy humilde, y no sé si tú estarás un poco de acuerdo, se puede realmente, sin perder, aprovecharse y potenciarse como atractivo turístico. Pues yo creo que la tapa tiene que evolucionar con respecto al contexto de la gastronomía actualmente en España. Y sí es verdad que es muy llamativo para el extranjero, pero esta tapa tiene que tener identidad propia y tiene que demostrar la calidad del producto que tenemos en Almería o en cualquier otra zona. Aquí la gente busca mucho la tapa porque siempre ha sido como muy gratificante comer barato, pero es que actualmente la tapa no está transmitiendo esa calidad, pero no podemos perder de vista que la tapa tiene que mantener esa calidad y al final adaptarse a los precios y no quitarle importancia a otros tipos de gastronomía que puedan aparecer como restaurantes innovadores que pongan en valor el gran producto que tenemos en Almería. Y lo que acabas de decir con mi siguiente pregunta, y es el producto almeriense. ¿Tú crees que se le está dando el protagonismo adecuado? ¿Crees que se puede aprovechar más? Danos tu opinión. Yo creo que Almería tiene un producto espectacular. Tenemos el mar de Alborán, que nos proporciona el pescado de roca, la gamba roja de Garrucha, ejemplos como el pez espada de Carboneras, y tenemos la huerta, que proporciona vegetales y hortalizas a media Europa.
pero sí es verdad que el producto no se transforma después en proyectos gastronómicos que marquen la diferencia. Yo creo que ahí está el punto que hay que mejorar y darle una vuelta para que cocineros se animen a hacer proyectos ambiciosos y que nos posicionen a Almería como un lugar de culto gastronómico, que con el producto lo tenemos, pero sí es verdad que no se acompaña de muchas veces restaurantes que se posicionen a nivel nacional. Puede ser falta de vendernos bien, porque vemos que en el País Vasco, Cataluña se vende estupendamente bien. Puede ser falta de que no estamos contando bien el relato o no estamos vendiéndonos bien. Creo que puede ser que falta relato y falta creérselo también. Al final es importante que los chefs confíen y creo que también no es solo culpa de la hostelería, ni mucho menos, porque la hostelería trabaja muy bien y se adapta al público. Creo que también es un problema del público almeriense que no termina de buscar ese tipo de restaurantes y por lo tanto el feedback que le dan a los chefs no es el adecuado. Entonces tiene que haber una sinergia entre el chef y el cliente. Entonces, dicho esto, 3 chefs de Almería que ves como referentes. Pues 3 chefs que me llaman mucho la atención y que le están haciendo las cosas muy bien son, por ejemplo, Emilio Carmona en La Villa, que he comentado antes, en Aguamarga, José Álvarez, que es el gran referente como chef en Almería, con estrella Michelin, y Pablo de la Fuente, que hace muy bien el tema de la fusión asiática y latinoamericana. Y fuera de Almería tenemos un chef almeriense que se llama Cristóbal Muñoz, que está en Ambivium, en la Ribera del Duero, haciendo una cocina espectacular y de nivel nacional. Álvaro, esto probablemente lo va a escuchar tu esposa, pero tengo que preguntártelo. ¿Cuánto te has gastado este año en comida? ¿Cuánto me he gastado en comida este año? Pues la verdad que no lo he calculado a conciencia, pero es mucho y más de lo que me podría permitir seguramente. Y yo más o menos calculo que unos 1.500 euros al mes aproximadamente y mi mujer me acompaña mucho y lo conoce, así que... No ya es cómplice entonces. Sí, es cómplice. Ok. Tengo que preguntarte también esto. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces a la semana sales a comer fuera? Pues muchísimas. También aprovecho cada hueco para conocer restaurantes, sobre todo en Madrid, porque al final mi trabajo no me lo permite, pero aproximadamente como 5 restaurantes aproximadamente a la semana, que yo creo que es bastante. Cuéntanos un poco más, ¿quién es Dr. Foodie? Pues yo soy Álvaro Martín, soy un médico militar que ejerzo de especialista en anestesia en Madrid y que me dedico plenamente a ello, y mi hobby es comer en restaurantes, pero mi trabajo a tiempo total es estar en quirófano 24 horas y estar haciendo de anestesista continuamente, haciendo guardias de 24 horas y por la parte militar también desplegando en misiones internacionales cada X años. He estado en muchas misiones internacionales y al final el tema de la gastronomía es un hobby secundario que complementa muy bien a mi ocio, pero no deja de ser un hobby. Es que muchas veces vemos que la vida del influencer es de color de rosa, ¿no? Solo buenos momentos, solo gastar dinero, pasarlo bien, restaurantes, ¿no? ¿Has tenido algún momento no tan bonito como parece en las redes sociales? Hombre, un anestesista cada vez que está en quirófano surgen muchísimos puntos de estrés que nos llevamos a casa y aprovecho muchas veces después de una gran cirugía o después de una guardia complicada ir a comer a restaurantes y tienes que grabar con esa sensación de estar pensando algunas veces en el trabajo y que al final la medicina y la anestesia es un trabajo muy complejo y que te llevas a casa y al final complementa el tema del hobby, pero mi vida es la anestesia. ¿Algún día que te dé un buen restaurante pensando todavía en alguna cosa pendiente que te has podido dejar, en alguna cirugía? Continuamente, como he dicho, aprovecho justamente los salientes de guardia para ir a comer muchas veces y en las guardias es una batalla muchas veces que no termina cuando termina la guardia, sino que te llevas a casa porque son cirugías complejas y al final hay complicaciones pero bueno, estamos acostumbrados un poco y la experiencia que creo que se irá curtiendo hará que eso vaya mejorando. ¿Te plantearías reducir tiempo de tu profesión y hacerlo más que como un hobby, como un trabajo?
Siempre estando de base la anestesia y mi trabajo principal, sí es verdad que me está quitando cada vez más tiempo libre, pero obviamente la medicina es muy dura, son muchos años de formación y al final esto es un hobby que cada vez se va convirtiendo más en un segundo trabajo, pero nunca sustituiría a la anestesia por este nuevo hobby que tanta felicidad me da y que tanto tiempo invierto en ello. Ya llegando ya al final del programa, Álvaro, una reflexión. ¿Por qué haces esto? Al final el motivo por el que cuentas historias y es que el comensal debe seguir siendo el protagonista de la experiencia gastronómica, eso sin duda. Y en resumen, la gastronomía, las personas que amamos la gastronomía tiene que ser fiel y tiene que evolucionar con respecto a los gustos del comensal siempre. Porque al final la gastronomía es relato, es emoción, es producto, es historia y es honestidad. Y los chefs y restaurantes y los críticos influencers tenemos que trabajar de la misma manera juntos para que el fin último sea que la gente viva experiencias chulísimas viajando y comiendo y disfrutando con las personas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias entonces por haber compartido el día de hoy con nosotros. Ya saben dónde seguirlos. ¿Quieres dejar alguna de tus redes? ¿Dónde pueden ubicarte? Pues en redes sociales, en Instagram, la verdad que mi perfil Dr. Foodie. Animo a todo el mundo que le guste vivir una experiencia gastronómica y compartir con gente en la mesa que me siga y muchas gracias a vosotros por compartir conmigo este momento y esta mañana tan agradable que hemos echado. Gracias a ti, Álvaro. Gracias, Álvaro. Un placer.